Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Poco antes de las 10 de la mañana llegaba al Tribunal Supremo quien, en palabras de Pedro Sánchez, era un gigante de la militancia, un guerrillero de corazón comprometido, un referente político. Todo esto era para Pedro Sánchez Koldo García Eizaguirre, hasta que se descubrió lo que realmente era. Cosa que decía desconocer, por cierto, Pedro Sánchez, y entonces... Koldo García no era de mi máxima confianza. No era de mi máxima confianza. Cayó en desgracia. Bueno, centrémonos. Koldo García Eizaguirre, minutos antes de las 10, llegaba al Tribunal Supremo. ¿Va a declarar hoy? ¿Va a declarar o va a seguir la estrategia de Ábalos? Lo voy a hacer lo que me mande mi departamento jurídico. ¿Y va a poder justificar el asunto de las chistorras y las lechugas, señor Ábalos? Pero señor Koldo. Vamos a calmarnos todos y vamos a ver lo que hacemos. Simplemente una pregunta final. ¿Teme acabar hoy en prisión? ¿Trae la mochila por algo, señor Koldo? Hombre precavido vale por dos, señor. Hombre prevenido vale por dos, y no le va a hacer falta sacar el neceser de la mochila porque Koldo vuelve a casa. Bueno, si lo saca, evidentemente, será para dejarlo otra vez al lado del lavabo. El juez que lo investiga, Leopoldo Puente, no considera que Koldo García Eizaguirre deba dormir, mejor dicho, entre rejas. Miren, es que aun siendo útil la declaración, lo más útil de Koldo no está en lo que le haya podido decir al juez o no, sino en los teras y teras de memoria que la Guardia Civil todavía no ha terminado de analizar, porque ahí hay un everest de evidencias sobre la conducta, las mangancias y golferías de esta trama de bajos fondos. Es que Koldo lo grababa absolutamente todo, luego abundaremos en ello. Bueno, el auto del juez, el que hemos conocido hace escasos minutos, tiene 8 páginas, fija medidas cautelares para Koldo García Eizaguirre. Por ejemplo, salida del territorio nacional prohibida, retirada del pasaporte y obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. Dice el juez, y argumenta Leopoldo Puente, que es evidente que persisten e incluso aparecen seriamente consolidados indicios de criminalidad con relación a la persona de Koldo. Y que evidentemente todos los indicios que tiene podrían contener también, según estoy leyendo en el auto, los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación de fondos públicos. Bueno, el juez Leopoldo Puente se ha convertido, Leopoldo, sí, es verdad, Puente, en, no sabemos si queriendo o sin querer también, en el blanco de las críticas de una parte de la clase política por haber incluido en el auto publicado ayer una reflexión de la que hoy está hablando todo el mundo. Ayer por la tarde también es cierto. Hoy hablan todos los miembros del Partido Socialista del mismo. El párrafo dice así, abro comillas. Dice Leopoldo Puente, es natural el estupor que produce que una persona, se refiere a Ábalos, sobre la que pesan indicios tan consistentes de delitos graves relacionados con la función pública, pueda mantenerse procesado y todo ejerciendo las altas funciones de un diputado. Y añadía una petición. Leopoldo Puente decía que la petición consistía en pedirle a los políticos que articulen la manera de impedir que esto suceda. Es decir, le pide Leopoldo Puente a los políticos que legislen para que una persona que está en situación tan compleja como Ábalos no pueda seguir siendo diputado. Inmediatamente el juez dejaba claro que él es poder judicial y que no es el poder judicial quien tiene que hacer las leyes, solamente interpretarlas y aplicarlas, lo cual es algo que evidentemente no hace falta recordar, pero que Puente incluye probablemente porque sea consciente del jardín en el que se estaba metiendo haciendo estas declaraciones y estas consideraciones que exceden su trabajo como juez. Miren, es verdad que esto que dice el juez Leopoldo Puente es absolutamente lícito preguntárselo como ciudadano. Es verdad, es verdad. Es normal indignarse, es normal que algunos de ustedes que nos escuchan se pregunten por qué los españoles tenemos que seguir pagando su sueldo a un supuesto corrupto como José Luis Ábalos, con esto del dinero, los folios, los soles, las lechugas, las chistorras, las prostitutas y todas estas cosas. ¿Por qué tenemos que seguir pagándole su sueldo a José Luis Ábalos? Bueno, la respuesta es porque la ley es lo que dice. Así que en rigor lo que se está cumpliendo es la ley. Ahora bien, lo que no es tan normal, sino que es más bien una anomalía, es incluir esta reflexión tan personal. Porque un auto judicial, y esto lo sabe bien Leopoldo Puente, que es un juez bastante estricto, un auto judicial no es una columna de opinión. Y Puente no está ejerciendo como ciudadano, sino como juez. No era oportuno hacer esto, es verdad. En rigor es a nuestra clase política quien le correspondería legislar para que cuando un diputado esté en la situación en la que se encuentra Ábalos, pierda automáticamente el escaño y, por tanto, no disponga del aforamiento. Y claro, en el PSOE, esta correcta formalmente, pero desubicada reflexión del juez Leopoldo Puente no ha sentado nada bien. Porque lo consideran, no se rían, lo consideran una insoportable intromisión de un poder del Estado en otro.
Es decir, los miembros de un gobierno y de un partido que han venido criticando a los jueces, diciéndoles cómo hacer su trabajo, cómo tienen que aplicar las leyes, cómo instruir las causas. Los políticos que han acusado no a uno, sino a numerosos magistrados de prevaricar, de cometer el delito de prevaricación, de estar al servicio de oscuros intereses y de no tener ni la más remota idea del conocimiento del derecho, pues todos estos políticos están en el gobierno, resulta que hoy se ponen muy dignos porque un juez ha hecho una recomendación. Hay que ver cómo son los jueces, Miren, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis es vicepresidente del Congreso, lo cual ya le obligaría también a él a manifestarse con el escrúpulo propio de una institución como la sede de la soberanía nacional. Pero ese escrúpulo que hoy reclama Gómez de Celis hoy se lo deja en casa. Y le pide al juez Leopoldo Puente que se presente a unas elecciones. También hay una manera de vehicularlo, que es presentarse a unas elecciones. Uno se presenta a unas elecciones, participa en el debate político, propone los cambios legislativos que crea oportunos y a partir de ahí, pues, las mayorías parlamentarias son las que deciden. Si para opinar de la situación de José Luis Ábalos es necesario presentarse a unas elecciones para posteriormente empezar a legislar, hombre, lo lógico sería colegir que entonces para hablar de justicia los políticos tendrían que estudiarse perfectamente los 329 temas, presentarse a las oposiciones de los jueces y participar ejerciendo en la carrera como jueces y a partir de ahí empezar a opinar algo, ¿verdad? Eso sería lo lógico. Si tú exiges a los demás que hagan algo, pues no te vas a exigir a ti mismo. Pero es que aquí los políticos tienen patente de corso y hay manga ancha para meter las narices donde les dé la gana. Ahora, eso sí, cuando alguien hace una recomendación, entonces se ponen de uñas porque no toleran que nadie, absolutamente nadie, entre en su cortijo. Por ejemplo, el de Pachi López. Hacen declaraciones como la de este juez ayer, ¿no? Diciéndonos al Poder Legislativo lo que tenemos que hacer. Bueno, pues ya vale estas críticas que lo que hacen es ver que hay jueces que no respetan. Ya vale, dice Pachi López. Ya está bien de jueces que no respetan la separación de poderes. Claro, si esto viniera de alguien que es exquisito, si esto viniera de un gobierno que tiene y manifiesta y además se comporta todos los días con un tremendo escrúpulo a la hora de dirigirse a los jueces, si viniera alguien que es muy exquisito. Pero claro, es que te lo está diciendo quien habitualmente se manifiesta con gran atrevimiento, alegría y también ligereza sobre el trabajo de los jueces, insinuando que prevarican. Luego todos estos pretenden ser tomados en serio. Conclusión. Perdón, quienes han colonizado todos los recodos institucionales de la vida pública y civil, quienes han colonizado los tres poderes del Estado, quienes han colonizado todos los entes empresariales, asociativos, organizativos, casi todos los órdenes, como decimos, de la vida civil, todos ellos están incomodísimos cuando un juez arriesga y hace una recomendación que versa sobre su trabajo. Y entonces se ponen de uñas. No pase por encima de la separación de poderes. Lo que resulta llamativo es que en lugar de criticar tanto a este juez, no se hayan parado a reflexionar en el Partido Socialista y en el Gobierno si lo que dice Leopoldo Puente tiene sentido o no lo tiene. Porque al margen de que sea legal, igual hay que plantearse si tiene sentido que alguien en la situación de Ábalos siga siendo diputado y cobrando todos los meses de nuestros impuestos. No vaya a resultar que en el Partido Socialista se indignen porque el PSOE pueda tener, como se dice, un acuerdo con Ábalos y plantear siquiera la posibilidad de que se quede sin ingresos. Es algo que incomoda mucho a todos los socialistas que abundan en el Congreso de los Diputados. No vaya a ser que Ábalos se quede sin sueldo y entonces se enfade. Preguntémonos si en lugar del juez Leopoldo Puente hubiera sido un juez de izquierdas quien hubiera hecho esta reflexión en un auto que afectase a un secretario general del Partido Popular que estuviera metido hasta el cuello en una trama de corrupción, dinero negro y prostitución inserta en un gobierno de derechas y además con ramificaciones, con la sede en las mismas oficinas de Génova del Partido Popular. ¿Estaría diciendo exactamente lo mismo el gobierno? ¿O estarían manifestando, no, hay que tener en consideración lo que manifiesta este magistrado porque cómo puede seguir este político del Partido Popular en el Congreso después de todo lo que se está viendo que está haciendo? ¿Diría lo mismo el gobierno? Pues miren, si fuera así, si este fuera el escenario, el de un político del PP afectado en la misma situación de Ábalos, pero en el otro lado, el gobierno ya estaría trabajando para echarlo. Es decir, ya estaría legislando. Y además en caliente, como suele ser costumbre. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.